Vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Jonás. Pero es muy importante, amados hermanos, que podamos tener presente, recordar todo lo que ha estado desarrollando el autor en estos primeros 2 capítulos que hemos estudiado. Bueno, la historia nos presenta a un profeta de Dios llamado Jonás, que es llamado por Dios a ir a una ciudad llamada Nínive, una ciudad pagana, es decir, una ciudad que no pertenecía al pueblo de Israel, para que fuese a anunciar, a proclamar un juicio de parte de Dios. El profeta se niega a obedecer el llamado de Dios y el profeta, que supuestamente conoce a Dios, intenta huir de la presencia del omnipresente. Estando Jonás en una barca que se dirigía a Tarsis, una ciudad que estaba al extremo opuesto al cual Dios le había llamado, en medio del mar Dios levanta una tempestad. Y algo interesante, queridos hermanos, que vamos viendo en el estudio, hemos estado viendo en el estudio de los primeros capítulos, es que quien levantó la tempestad fue Dios mismo. Dios le levantó la tempestad. El Dios soberano, el Dios que está al control de todas las cosas. Echaron suerte los marineros y la suerte cayó sobre Jonás, sobre la pregunta de ¿a causa de quién es que está viniendo toda esta terrible tempestad? Bueno, echaron al mar a Jonás y Dios, nuevamente, la palabra de Dios hace énfasis en eso, que Dios tenía preparado un pez para tragar a Jonás. El Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Hemos estado viendo que en el capítulo 2, Jonás se encuentra dentro del vientre de un pez. Hermano, nosotros escuchamos esa historia hace cuánto tiempo y decimos, y ya a veces la pronunciamos de forma natural, pero un hombre se encontraba dentro del vientre de un pez, sin morirse, sin que los jugos gástricos o el proceso digestivo del pez lo destrozaran. Algo milagroso, algo sobrenatural. Jonás siendo preservado dentro del vientre de un pez. Ahí en el vientre del pez, el capítulo 2 nos narra que Jonás clama a Dios en oración. Se acuerda de Dios, confiesa su pecado. Y es perdonado, es salvado, y Dios manda al pez que vomite a Jonás en tierra. Así termina el capítulo 2. Y ahora iniciamos nuestro capítulo 3 del libro de Jonás. Y vamos a ver en esta mañana 3 puntos, amados hermanos. 3 puntos. Número 1, el Dios de segundas oportunidades. Número 2, el poder de la palabra de Dios. Y número 3, la misericordia de Dios. Vamos a empezar viendo nuestro primer punto, pero antes, hermanos, antes de entrar en estudio, vamos a orar pidiendo la dirección del Señor y que sea el Señor hablando a nuestros corazones por medio de su palabra. Oremos. Amado Señor, te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Confiamos en que tu Espíritu habla a nuestros corazones por medio de tu palabra en esta mañana. Te rogamos, Señor, que puedas contristar, constriñir lo más profundo de nuestro ser para llevarnos a un cambio, a una vida que lleva a la práctica tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, punto número 1 de nuestro pasaje. Iniciamos el capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. Bueno, el capítulo 3 inicia de la misma forma que inicia el libro. Cuando nosotros vemos el libro de Jonás, vamos a encontrar un paralelismo entre el capítulo 1 y el capítulo 3, y el capítulo 2 y el capítulo 4. En el capítulo 1 viene palabra de Jehová a Jonás diciendo, dándole una orden. En el capítulo 3 encontramos
lo mismo. Capítulo 2 encontramos a Jonás orando, clamando a Dios en oración. Capítulo 4 vamos a estudiar también más adelante que nuevamente Jonás vuelve a clamar a Dios en oración. ¿Qué es lo importante, queridos hermanos, cuando nosotros vemos en el capítulo 3 que inicia de la misma forma que el capítulo 1? ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia está en el énfasis que dice el autor. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Por segunda vez. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el final del capítulo 2 hasta el inicio del capítulo 1. Nosotros lo leemos como si fuese una historia continua y digamos que lo botó el pez a Jonás en la tierra y en ese momento Dios le habló. Pero no sabemos si fue de forma inmediata o si pasó un tiempo. El autor no lo especifica. Pero al no especificarlo nos muestra que para el autor no es importante el hecho de cuánto tiempo pasó, sino que lo importante es que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Cuando nosotros iniciamos el capítulo 1, veíamos que esta frase de que vino palabra de Jehová es una muestra del carácter bondadoso de Dios, de querer comunicarse con sus criaturas. El simple hecho de que Dios hable, de que Dios se comunique con sus criaturas, ya es algo asombroso. Pero en este pasaje nos muestra algo aún mucho más asombroso. Si ya es milagroso únicamente que Dios, siendo Dios sobre todas las cosas, le hable al ser humano, que veíamos que en los salmos se nos describe como gusanos, y el salmista hace una pregunta: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bueno, si ya es asombroso que Dios le hable a un ser humano, se comunique con su criatura, que lo haga por una segunda vez, nos muestra el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Algo de sorprender, queridos hermanos, es que cuando nosotros leemos el capítulo 3, si nosotros borráramos los dos primeros capítulos, estaríamos viendo de que estuviera comenzando la historia. Es un nuevo comienzo para la vida de Jonás. Hermanos, y esa es la misericordia de Dios. Así es el perdón y la misericordia de Dios. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos restaura, cuando Dios nos levanta, es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo para Jonás. Es un nuevo comienzo en la historia. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Hermano, a lo largo de la Escritura encontramos a ese Dios perdonador, a ese Dios de segundas oportunidades. No hay un pecado tan grande, amados hermanos, que Cristo no haya pagado en la cruz. Tenemos ejemplo como el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en Juan capítulo 3, versículos 36 al 38, le decía al Señor Jesús: Señor, ¿yo te voy a negar? No, mi vida pondré por ti. 5 capítulos más adelante, Juan capítulo 18, vemos a Pedro negándolo 3 veces al Señor Jesucristo. Y en 2 de ellas, jurando y maldiciendo que no lo conocía. Capítulo más adelante vemos a un Pedro dolido por haber negado al Señor, volviendo a su antigua vida, luego de ver morir a aquel que le había proclamado días antes su fidelidad, pero que le había negado. ¿Se imaginan cuál era la sensación de humillación, la sensación de vergüenza de Pedro de decir: ¿cómo negué? ¿Cómo lo negué? Y volvió a su antigua vida.
capítulo 19 de Juan, nuestro Señor Jesucristo resucita de forma poderosa y tiene un encuentro personal con Pedro. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Desde el versículo 3. Simón Pedro les dijo a los otros discípulos: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, siendo 53, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me ama, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amados hermanos, así como con Pedro, el Señor es un Dios de segundas oportunidades. ¿Se imaginan la vergüenza que sentía Pedro al encontrarse cara a cara con el Señor? Hay un detalle que presenta el evangelista cuando narra el acontecimiento de la negación de Pedro, que justo cuando lo negó por tercera vez, dice que vio la mirada de Cristo. Dice que miró a Cristo y se acordó de las palabras de Cristo. Hermano, algo así era lo que seguro pasaba por la cabeza de Jonás. Jonás había negado a Dios en obediencia. Había desobedecido al Señor de forma deliberada. Seguro se sentía la persona más indigna de labor. Pero la misericordia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ni nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios cuando estamos en las manos del buen pastor. Ni ninguna otra cosa creada. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, al igual que en el capítulo 1, el versículo 2 de este capítulo es igual, ¿no? Es la orden de Dios: levántate y ve a Nínive, ve y predica. Hermano, Dios no solo perdonó a Jonás, Dios no solo lo salvó, sino que lo restauró para el servicio. Amados hermanos, la disciplina del Señor no busca corregirnos
para dejarnos apartados, sino que la disciplina del Señor busca corregirnos para restaurarnos de nuevo, para ser aptos para su gloria. La disciplina de Dios no es una expresión de su ira, sino es una expresión de la misericordia de Dios. Hay una frase que dice lo siguiente: el sediento valora el agua, el hambriento valora el alimento. De la misma forma, el pecador debería valorar la gracia. Amados hermanos, algo que nos hace recordar y valorar la gracia es cuando vemos nuestra condición ante el Señor. El recordatorio de que somos débiles, el recordatorio de que somos pecadores, debe ser un recordatorio que nos debe llevar a valorar la gracia de Dios. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versos 6 al 10, cuando habla sobre el aguijón de la carne que le fue impuesto. 2 Corintios capítulo 12, versos 6 en adelante dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermano, algo interesante que dice el apóstol Pablo es que en la meditación, en el discernimiento que él tiene de lo que le está pasando, es que le fue dado ese aguijón para que no se enaltezca en sobremanera. Como un recordatorio, y eso lo va a desarrollar más adelante. Respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo habla de el aguijón de su carne, como un recordatorio. ¿De qué? De que es débil, de que lo único en lo cual debe gloriarse es en la gracia de Dios. Amados hermanos, muchas veces necesitamos que se nos sea puesto un aguijón en nuestra carne. O necesitamos haber estado dentro del vientre de un pez, figurativamente, para recordarnos quiénes somos. Hermanos, no olvidemos nunca quiénes somos delante del Señor. No olvidemos que es por gracia siempre. Jonás recibe el mismo mandato que en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 veíamos cómo Jonás se levantó, al igual que dice que aquí se levantó más adelante. En el capítulo 1 se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios, para hacer todo menos la voluntad de Dios. Hermano, muchos de nosotros cuando leemos la historia y vemos la historia de Jonás o vemos la vida de Pedro, llegamos a señalar y juzgar. Y decimos: Jonás, ¿cómo puede ser que estés intentando huir de la presencia del Dios omnipresente? ¿Cómo puede ser, Jonás, que no obedezcas el mandato de Dios de ir a predicar? ¡Qué falta de corazón! ¡Qué falta de entendimiento! ¡Qué falta de comunión con Dios! Hermanos, y nosotros ni siquiera hacemos lo que se nos pide. Al igual que Jonás, nosotros tenemos el mandato de ir y predicar el evangelio y ni siquiera lo hacemos con las personas que nos rodean. Y criticamos a Jonás y decimos: Jonás, ¿cómo tú no fuiste a predicar? Hermano, lo hermoso es que creemos en un Dios de segundas oportunidades. Jonás recibió una segunda oportunidad, un mismo llamado, un mismo mandato. Hermano, si tú no has estado obedeciendo hasta el día de hoy el mandato, bueno, confiesa tu pecado.
Pero quiero que sepas, hermano, que el Señor te perdona, pero aún así vas a seguir recibiendo el mismo llamado de ir y predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú a una segunda, a una nueva oportunidad? A veces nosotros hacemos una burla de ese carácter bondadoso de Dios, de la gracia de Dios. Y decimos, si el Señor es un Dios de segundas oportunidades, entonces voy a seguir con mi vida y que me siga dando oportunidad tras oportunidad. Hermanos, valoremos la gracia de Dios. No hagamos una burla de la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Obedeció. Veíamos el versículo 2 cuando Dios le da el mandato a Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hay una orden específica de Dios a Jonás. Jonás debía ir a Nínive a proclamar un mensaje. Y el mensaje era el mensaje que yo te diré de parte de Dios. Esta frase, queridos hermanos, tiene dos implicaciones. La frase de proclama el mensaje que yo te diré tiene dos implicaciones. Número 1, nos muestra el origen divino del mensaje. Y número 2, nos muestra la precisión del mensaje. El mensaje que Jonás iba a proclamar tenía un origen divino. Era un mensaje que venía de parte de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, les dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo les dice a esta iglesia, les dice, estamos agradecidos a Dios por ustedes. Porque cuando nosotros fuimos a predicarles, fuimos con un mensaje, ustedes recibieron la palabra, pero no la recibieron como si fuese un mensaje nuestro, sino que recibieron como si fuese un mensaje directo de Dios. Hermanos, el mensaje que Jonás iba a predicar era un mensaje que venía de parte de Dios. Era un mensaje divino. Pero también esto nos hace acuerdo a la otra implicación, que es la precisión del mensaje. Jonás no podía ni debía decir nada más que lo que Dios le iba a mandar que dijese. Por eso la orden era explícita. Ve y proclama el mensaje que yo te diré. Jonás no podía añadir ni podía quitar nada de ese mensaje. Debía decir exactamente lo que Dios le diría. Hermanos, esa era la labor de un heraldo de un rey. ¿Qué era un heraldo? Un heraldo era un vocero de parte de los reyes. Era alguien que iba por las ciudades, bueno, en ese tiempo en el cual no había celular, no había internet, no había medios de comunicación donde el rey se pronuncie a toda la población, enviaba a un heraldo. Y el heraldo iba por las ciudades dando el mensaje de parte del rey.
Y tenía que decir las palabras exactas que el rey le había dicho que diga. Y tenía que ser recibido ese mensaje por parte de la población como si el rey mismo estuviese anunciando. Hermano, la labor que Jonás iba a realizar era la labor de un heraldo. Tenía que pronunciar las palabras precisas, no podía añadir, no podía quitar, y tenía la autoridad de Dios, porque el mensaje tenía un origen divino. Bueno, amados hermanos, de igual forma nosotros, cuando proclamamos la palabra de Dios, tenemos que tomarla con la misma seriedad. Tenemos que entender que el mensaje de Dios es un mensaje que tiene un origen divino, que es palabra de Dios, y que al igual que los tesalonicenses, tenemos que recibirla no como palabras de hombres, sino como palabras de Dios. Y de la misma manera, tenemos que tener el mismo cuidado al proclamar, al predicar a otros sobre el mensaje de Dios, de no añadir o quitar. Porque cuidado que le hagamos decir cosas a Dios que nunca dijo. Hermanos, ¿se dan cuenta de la importancia de poder estudiar, leer, meditar en las Escrituras para luego proclamar la palabra de Dios? Somos heraldos, voceros del Rey, y debemos tener y asumir esta labor con mucha seriedad. Con mucha seriedad. A Jonás se le dio un mandato, una orden de ir y predicar, y debía ser preciso y obediente en esta labor. Entramos a nuestro segundo punto, el poder de la palabra de Dios. Versículo 3 en adelante. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Gran contraste como lo que vemos en el capítulo 1. Mientras en el capítulo 1 Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, ahora encontramos a Jonás levantándose, pero para ir y obedecer conforme a la palabra de Dios. El autor usa estas mismas palabras que en el capítulo 1 para mostrarnos ese énfasis, esa comparación, ese cambio de actitud. Hermanos, ¿qué pasó exactamente en el vientre del pez? ¿Qué fue lo que generó el cambio en el profeta? De un profeta que en capítulos anteriores veíamos que de forma tonta estaba buscando huir de la presencia del Dios omnipresente. Ahora vemos a un profeta mucho más en sus cabales, un profeta más consciente de quién es Dios y obedeciendo. ¿Qué fue lo que pasó en el vientre del pez? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, hermanos, si nosotros revisamos el capítulo 2 de Jonás y vemos cada frase de la oración de Jonás, nos vamos a dar cuenta que su oración está compuesta y está llena de la palabra de Dios. Toda la oración de Jonás es una expresión de los salmos. Está el Salmo 88, el Salmo 102, el Salmo 50, Salmo 56, Salmo 116, Salmo 18, Salmo 120, Salmo 130. Jonás está orando, citando la palabra de Dios. Jonás estuvo meditando. Lo que a Jonás lo llevó a esta nueva convicción, lo que hizo cambiar el corazón del profeta, no fue solamente un escarmiento de estar dentro del vientre de un animal, sino que fue estar pensando y meditando en la palabra de Dios. Hermano, las circunstancias por sí solas no cambian los corazones. Hermano, nosotros podemos estar atravesando las circunstancias más tristes en tu vida. Puedes estar atravesando las pruebas más difíciles, los problemas más dolorosos.
pero los problemas y las circunstancias no van a cambiar tu corazón ni mi corazón mágicamente. ¿Qué es lo que produce un cambio? ¿Qué es lo que produce una verdadera transformación en nuestra vida? Es la palabra de Dios. Jonás fue transformado por la palabra de Dios. Y es por eso que el énfasis del autor al decir que Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, nos muestra un contraste de alguien que fue transformado por esa misma palabra que ahora está obedeciendo. Nínive, la escritura dice que era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, las descripciones del autor, según varios comentaristas, parecen descripciones exageradas de lo que ahora los arqueólogos han descubierto. Bueno, porque los arqueólogos descubren una ciudad que si bien es grande, pero no es tan grande como las descripciones de Jonás. Una ciudad de 3 días de camino. ¿Cómo nosotros entendemos este pasaje, este versículo, esta descripción de Nínive? Bueno, en Génesis capítulo 10, versículos 11 y 12 dice, desde versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Muchos comentaristas coinciden en el hecho de que estas 4 ciudades que se mencionan en Génesis capítulo 10 se las conocía como la ciudad grande. Es decir, a Nínive era una región en la cual había la ciudad de Nínive, pero era una región que componía también otras ciudades más pequeñas a su alrededor. Bueno, esa ciudad grande era la cual Jonás tenía que ir a predicar. Una ciudad grande en extremo. Versículo 4. Dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Algo interesante, hermanos, es que la descripción de el versículo 3 nos dice que era una ciudad tan grande que para poder abarcarla toda se necesitaba 3 días. Entonces, el detalle que nos presenta es que si Jonás quería predicar por toda la ciudad, por toda la región, iba a necesitar 3 días. Eso es importante, hermanos, porque en el versículo 4 nos describe que todo lo que va a pasar de aquí en adelante, hasta el versículo 10, pasó en el primer día de predicación de Jonás. No fueron necesarios los 3 días. Todo lo que va a pasar sucedió en el primer día de predicación de Jonás. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aunque este versículo resume la predicación de Jonás en 5 palabras, no debemos olvidarnos, queridos hermanos, el capítulo 1, el contexto del capítulo 1, porque ahí se nos presenta también qué es lo que Jonás debía predicar. No vamos a suponer únicamente por lo que estamos leyendo acá, que Jonás solo fue a decir, de aquí a 40 días se va a destruir la ciudad, porque al parecer no se dice mucho en este mensaje, ¿verdad? La gente iba a decir, ¿y quién lo va a destruir? ¿Por qué va a ser destruida la ciudad? Entonces, ¿qué era el mensaje de Jonás? ¿Cuáles eran los elementos que componían el mensaje de Jonás? Lo completamos con el capítulo 1, versículo 2. Dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Existen tres elementos esenciales, queridos hermanos, de la predicación de Jonás a Nínive. Número uno, debía denunciar el pecado de las personas de Nínive. Debía denunciar la maldad de estas personas. Es lo que Dios le dijo que haga. Número dos, debía denunciar de que esta maldad, de que ese pecado era una afrenta directa a Dios. Por eso en el capítulo 1 del versículo 2 dice, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. Número uno, Jonás debía denunciar el pecado, la maldad de estas personas. Número dos, debía denunciar de que esa maldad era una afrenta directa al carácter santo de Dios. Y número tres, es que Dios iba a hacer caer un juicio por esa maldad, por ese pecado. Amados hermanos, estos tres elementos son elementos esenciales de la predicación del Evangelio. Jonás tenía que dejar en claro, y no era suficiente con decir, estás pecando. No es suficiente con decir a las personas que están viviendo el pecado. No es suficiente con denunciar la maldad, sino que es necesario decir que esa maldad es una afrenta al carácter de Dios. Es necesario proclamar quién es Dios y también proclamar la consecuencia de ese pecado. Amados hermanos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciemos el Evangelio, recordemos que estos elementos tienen que estar presentes. Cuando usted vaya a predicar el Evangelio a su amigo, amiga, vecino, vecina, familiar, acuérdese que está denunciando su pecado, que está denunciando que ese pecado es una ofensa al Dios Santo y que ese pecado tiene una consecuencia, un juicio. Hermano, no es un mensaje lindo. No es un mensaje que gusta, no es un mensaje que atrae a las personas, pero es el mensaje que Dios tenía preparado para que Jonás anuncie. Y Jonás debía ser fiel a ese mensaje. El Evangelio consta de estos elementos. No podemos predicar el Evangelio sin denunciar el pecado, sin hablar del carácter santo de Dios y sin revelar que estamos bajo el justo juicio de Dios. Verso 5. ¿Qué pasó? Jonás fue anunciando por la ciudad este mensaje de juicio, este mensaje de denuncia de su pecado de estas personas en contra del carácter santo de Dios. Y versículo 5, contra todo pronóstico, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. La implicación del texto, queridos hermanos, es que la conversión de los habitantes de Nínive fue una conversión inmediata. Que en el momento que escucharon el mensaje de Jonás, todos creyeron el mensaje. Número uno, eso implica que lo entendieron intelectualmente, pero al mismo tiempo creyeron que iba a suceder. Todo esto pasó en el primer día de prédica de Jonás. Toda una ciudad gentil se volvió al Señor. Hermanos, este es un hecho insólito en el Antiguo Testamento. No se encuentra en ninguna otra página del Antiguo Testamento un hecho similar a este. Que toda una ciudad pagana, que toda una ciudad que no pertenecía al pueblo de Israel, se convirtiese al Señor. Eso no encontramos en ninguna otra historia en el Antiguo Testamento. Es un hecho insólito. Jonás no hizo nada más que lo que el Señor le mandó. Y en el primer día creyeron los habitantes de Nínive. Amados hermanos,
Jonás no hizo una campaña enorme. Jonás no contrató un grupo de música y trajo luces y empezó a hacer juegos para llamar la atención de los habitantes de Nínive. ¿Qué fue lo único que hizo Jonás? Predicar fielmente el mensaje de Dios, sin añadirle ni quitarle nada, sin maquillarlo, sino simplemente anunciar lo que Dios le había dicho que anuncie. Hermanos, el poder del mensaje no está en el portavoz. El poder del mensaje está en el mensaje mismo. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio por sí mismo es suficiente. Hermanos, no necesitamos ayudarlo, no necesitamos maquillarlo, no necesitamos manipular a las personas. Simplemente necesitamos ser fieles al mensaje de Dios. Y el poder de Dios está en la palabra. ¿Por qué? Porque lo que veíamos anteriormente, porque tiene un origen divino. Tiene un origen divino. La descripción del pasaje también en el versículo 5 nos muestra el alcance del mensaje. Dice que creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esa frase hasta el mayor, del mayor hasta el menor, puede ser entendida por edades, donde quizás estaba haciendo referencia o hace referencia el versículo de que desde las personas más mayores hasta los más pequeños creyeron, como también puede estar haciendo referencia a las distintas clases sociales, ¿no? De todas formas, queridos hermanos, el énfasis de lo que quiere decir el autor es que todos creyeron, que hubo un impacto general en la ciudad con el mensaje, con la predicación de Jonás. Creyeron a Dios. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Ahora, por el contexto, queridos hermanos, ¿cuál es la noticia que le llegó al rey de Nínive? Bueno, la noticia que le llegó puede ser por el contexto dos cosas. Número uno, puede ser que la noticia que le llegó al rey fue la reacción de las personas que nos muestran en el versículo 5, que estaban proclamando ayuno y que se estaban vistiendo de cilicio, como también puede ser que la noticia que le llegó haya sido el mensaje mismo de Jonás. O las dos, que le haya llegado el mensaje de Jonás, como también la actitud y reacción que estaban teniendo las personas. Dice que el rey escuchó la noticia, se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Bueno, en el verso 6 nosotros encontramos, queridos hermanos, que el autor hace una especie de poesía hebrea. Por ejemplo, dice: llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su silla y se despojó de su vestido. En contraste, encontramos de que como se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar el autor? Está queriendo mostrar que este rey había entendido el mensaje y que estuvo dispuesto a humillarse, a salirse de su ropa real y de su posición real para humillarse ante la presencia, ante el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Algunos comentaristas que critican un poco esto diciendo de que probablemente la actitud que nosotros vamos a ver en el verso 7, que dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes,
que hombres, animales, bueyes, ovejas no gusten cosa alguna. De alguna manera, algunos dicen, el rey estaba imponiendo, estaba obligando a las personas a mostrar un supuesto arrepentimiento. Pero queridos hermanos, el verso 5 ya nos dejó en claro que las personas creyeron a Dios. Lo que el rey estaba haciendo es mostrar con su ejemplo lo que toda la población debía hacer. Mostró con su ejemplo. Se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se levantó de su silla y se sentó sobre cenizas. El cilicio era una vestimenta de luto. Es casi como nosotros, ¿cuál es la vestimenta de luto que nosotros conocemos en el contexto aquí donde vivimos? Es la ropa negra, ¿verdad? Cuando vemos una persona que está de luto, vemos a esas personas vestidas de negro. Bueno, en ese tiempo, la vestimenta de cilicio era una vestimenta hecha con pelo de cabra y era una vestimenta que se usaba en tiempo de luto. Todas estas actitudes, todas las cosas que están haciendo estas personas simbolizaban el dolor y la penitencia que estaban haciendo por la dureza del mensaje, por la dureza del mensaje de parte de Jonás. Versículo 8, 7 y 8. E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El llamado que se le hace a la población no es un llamado a una práctica externa, vacía, sino que en el versículo 8 se nos muestra cuán profundo fue el entendimiento de estas personas con respecto al mensaje de Jonás. Cuando termina diciendo, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Esa última frase que dice de la rapiña que hay en sus manos, la palabra rapiña es violencia. Hermanos, conviértase cada uno de su mal camino. El evangelio es un llamado al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, significa que no hay entendimiento del mensaje. Significa que no hay entendimiento del mensaje. Conviértase cada uno de su mal camino. El evangelio es un llamado al arrepentimiento. Pero aquí entramos a nuestro punto número 3, con el que terminamos. La misericordia de Dios. Versos 9 y 10. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El versículo 9 realiza estas preguntas. ¿Quién sabe? Estas preguntas que se hace el rey, que hace el rey y la población de Nínive. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Hermanos, esta es una expresión de humildad y reconocimiento del carácter soberano de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Están reconociendo que Dios no estaba en la obligación de perdonar a nadie. Amados hermanos, un error que cometemos muchas veces es creer que Dios está en la obligación de perdonar a todos. Estas personas van con ese carácter humilde y decir, nos convirtamos del mal que estamos haciendo. ¿Quién sabe? Quizás. Dejando el juicio únicamente en las manos del Dios santo y soberano.
Hermanos, Dios no está en la obligación de perdonar a nadie. Por más de que estas personas se hayan despojado de sus vestimentas, por más que estas personas se hayan vestido de cilicio y se hayan puesto cenizas en sus cabezas y hayan hecho ayuno los 40 días, por más que haya pasado lo que sea, Dios no estaba en la obligación de perdonar a nadie. Si Dios lo perdonó, ¿por qué razón fue? Porque quiso hacerlo. ¿Saben qué, hermano? Eso es misericordia. Que Dios haga, que Dios perdone porque Él quiere hacerlo, es misericordia. A eso se conoce como misericordia. Que Dios haga algo sin que nosotros lo merezcamos o sin que Él tenga la obligación de hacerlo. ¿Quién sabe si se volverá? La palabra arrepentirse vamos a encontrar en otros pasajes de la Escritura. Esta frase de que Dios se arrepintió es algo también que encontramos nosotros, por ejemplo, cuando vemos en la historia de Noé, ¿verdad? De que él dice que se arrepintió de haber creado al ver la maldad en la tierra. Bueno, hermano, hay otro pasaje que encontramos también en la palabra de Dios que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo interpretamos estos pasajes que dice que Dios se arrepintió? ¿No? Bueno, hermanos, tenemos que entender, número uno, que vamos a encontrar en la Escritura un lenguaje que se utiliza para describir a Dios, pero que es un lenguaje en el cual nosotros entendemos, ¿no? No es que Dios se arrepiente, porque Dios no se puede arrepentir, ¿no? Él es santo, perfecto. Él no es pecador como nosotros. Él tiene sus propósitos, sus decretos y los realiza, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, hermanos, es una expresión literaria que nos quiere dar a entender que Dios tiene la capacidad y puede cambiar de idea, correlación, en este caso, a su juicio. A su juicio. Lo que estas personas están diciendo, ¿quién sabe si Dios cambiará su juicio contra nosotros? ¿Quién sabe? Bueno, hermanos, la esperanza de los ninivitas está en el carácter misericordioso de Dios. No está en lo que ellos estaban haciendo. No está en que ya nosotros estamos haciendo esto, entonces Dios está en la obligación de perdonarnos. No. Siguen reposando en el carácter misericordioso de Dios. Y en el verso 10 vemos que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Dios vio, el Dios que mira el corazón y la expresión de ese corazón arrepentido en sus acciones. Un arrepentimiento genuino. Bueno, hermanos, como decíamos, naturalmente Dios no tuvo la obligación de perdonar, pero lo hizo por misericordia. Lo hizo porque quiso. Pero hay algo muy importante, hermanos, que es con lo que terminamos. Si bien Dios no está en la obligación de perdonar, pero hay que tener en cuenta que donde no hay arrepentimiento, de ninguna manera habrá perdón de Dios. Donde no hay arrepentimiento, de ninguna manera habrá perdón de Dios. Este fin de semana, este feriado que hemos estado pasando, las personas han estado conmovidas con películas, ¿no?, sobre Jesús. Creo que ayer en la noche justo estaba viendo que en la tele estaban poniendo La Pasión de Cristo. Y hace unos años atrás, cuando se estrenaba esta película, la gente iba a ver al cine y salía llorando, ¿no? Salían muchos asustados, asombrados, traumados por todo lo que estaban viendo, conmovidos. Las personas haciendo ayuno de carne el día viernes, ¿no?, sin comer carne, haciendo penitencias, llorando, asistiendo a los templos, pero sin arrepentimiento,
no hay perdón de pecados. Amados hermanos, no importa qué es lo que hagan las personas. No importa todas las penitencias, hacer ayuno, no importa si uno se martiriza o no importa nada externo. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay perdón de pecados. Hermanos, tenemos un mensaje que compartir que proviene de Dios mismo. Al igual que en el mensaje de Jonás hay una advertencia de juicio. ¿Por qué hemos pecado? Y hemos afrentado el carácter santo de Dios. Pero hay una esperanza. El juicio de Dios sobre el pecado es inminente, pero hay una esperanza. La esperanza está en que Cristo recibió sobre sí toda la ira del juicio de Dios en favor de todo aquel que cree y se arrepiente. Y celebramos el sacrificio de Cristo porque fue perfecto. Porque Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y Él recibió en sí mismo el justo juicio de Dios que tú y yo merecíamos recibir. Y Él, estando en la muerte, Él después de 3 días resucitó triunfante, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, para llevarnos a una nueva vida a todo aquel que cree y se arrepiente. Hermanos, hoy nosotros celebramos la victoria de Cristo. Celebramos que nos trajo a una nueva vida en Él porque hemos sido unidos en su muerte y hemos sido unidos en su resurrección. Así como Jonás tuvo un nuevo inicio en su historia, una nueva vida, un nuevo comienzo. Todo aquel que cree en Cristo y es unido en su muerte y es unido en su resurrección es traído a una nueva vida, un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Para vivir no como antes, no buscando huir de la presencia de Dios, sino esta vez obedeciendo y viviendo conforme a la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, nosotros tenemos ese mismo llamado. Vivir una nueva vida conforme la palabra de Dios.